Bienvenidos a la 7ª clase presencial de didáctica de la expresión plástica y visual en educación infantil. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante para vosotros, que es ver la educación plástica, la expresión plástica como un lenguaje. En este caso vamos a hablar del lenguaje gráfico plástico. Es posible que tratemos de vincularnos a lo que puede contar un niño a través de sus obras, a través de sus dibujos, y sobre todo vincularnos también a lo que realizaríamos nosotros y a lo que trabajaríamos nosotros en el aula de expresión plástica y visual para contribuir a su desarrollo de ese lenguaje comunicativo que es fundamental que nosotros desarrollemos y motivemos en los alumnos. Vinculado a los lenguajes, que nosotros conocemos el lenguaje oral, conocemos el lenguaje escrito y el lenguaje psicomotriz. En el lenguaje psicomotriz entraríamos nosotros con el lenguaje gráfico plástico. Todo lo que un niño puede construir con sus dibujos, puede construir con sus construcciones, puede elaborar con sus construcciones, puede llegar a dar volumen con sus manos, con el modelado y la textura que veíamos en la anterior clase magistral, nos comunican algo. Trata de representar algo de la realidad o trata de contarnos una historia. En esa historia forma parte de un lenguaje. Algo que ve, algo que observa, algo que se imagina, algo que nos quiere contar a través de sus dibujos, a través de sus obras, a través de sus construcciones, y por lo tanto se establece una relación con los materiales, con las técnicas y con el esquema mental que elabora para poder traducir al papel o al volumen o al material con el que está trabajando. Es lo que nos quiere contar, esa historia. Vamos a hablar de historias, vamos a hablar de un lenguaje, vamos a hablar de un espectador que somos nosotros, el profesor, el familiar, la persona que observa esa obra, y vamos a hablar de lo que él quiere decir. Y ese sería un lenguaje. La relación que se establece entre el emisor y el receptor sería un lenguaje, en este caso, un lenguaje gráfico plástico. Bien, en esta imagen que os he propuesto aquí, os hablo de los símbolos gráficos. Esas líneas pasan a ser como ovillos de lana que, tirando de esas pequeñas cuerdas de colores, de la rosa, de la amarilla, de la morada, de la verde, vamos a poder construir, fijaros, uniendo todos esos hilos vamos a construir la imagen de lo que puede ser el cuerpo humano, y es lo que parece que vemos en esta imagen. ¿Qué trato de explicar con esta imagen que os he puesto? ¿Qué se puede construir con esas líneas? Se puede construir con esos ovillos de líneas y, por supuesto, con esos símbolos gráficos. Ese símbolo gráfico van a hacer la misma labor que hacen las letras al construir una palabra, que hacen las palabras al construir una frase, por lo tanto estaríamos hablando de un lenguaje gráfico y, por supuesto, un lenguaje universal que todos entendemos y que todos elaboramos de la misma forma. Bien, el significado, el contenido que tienen esos símbolos gráficos está basado precisamente en la representación en el espacio, en su ubicación dentro del soporte o del papel, cómo están ordenados con respecto al dibujo que está realizando el niño y, por supuesto, sumando esos símbolos gráficos, como tenéis aquí, sumando el rosa con el naranja, con ese símbolo del garabato más circular, tenemos una obra, tenemos un garabato que pasará a ser, dependiendo de la etapa, una imagen preesquemática, una imagen más simbólica, una imagen más esquemática, una imagen más realista. Pero sigue siendo líneas, construcción de líneas. En base a este lenguaje gráfico podríamos trabajar, y vamos a trabajar en las sesiones presenciales virtuales, esta documentación que tenemos aquí, que sería un abecedario gráfico, un esquema en el que, al igual que tenemos el abecedario de letras, vamos a tener el abecedario de símbolos gráficos, de líneas, de puntos, desde el elemento más básico que podría ser el punto, hasta los elementos más complejos como símbolos gráficos, que serían las formas geométricas regulares o irregulares, controladas. Por lo tanto, en este esquema podéis visualizar, y que trabajaremos y profundizaremos, por supuesto, en el desarrollo de las sesiones presenciales, pues el abecedario gráfico. Son elementos con los que están presentes en los dibujos de los niños, elementos que están presentes en esas construcciones y en esos volúmenes que van a dar volumen gráfico a sus obras, porque evidentemente dos formas geométricas dispuestas o dos formas regulares dispuestas de una forma pueden dar un volumen visual a un dibujo que estamos realizando de las etapas más superiores,
Por lo tanto, con este esquema quedaría esquematizado todos los elementos gráficos del lenguaje gráfico plástico. En los primeros de su parte superior, los primeros símbolos, tendríamos los elementos más gráficos: garabatos barridos, garabatos en líneas, líneas sueltas, curvas, líneas errantes, exentas de contenido. A medida que se va desarrollando de forma psicomotora los gráficos y hay un desarrollo psicomotor en el niño, esos garabatos que son en principio barridos y descontrolados van a pasar a ser líneas más controladas, líneas quebradas que requieren un control motórico determinado, líneas circulares, que lo mismo, líneas con más presión, y luego más controlado, que van a ser las formas geométricas irregulares con la intención que tiene el alumno o el niño cuando representa algo. Por lo tanto, este abecedario gráfico estaría paralelo en desarrollo al desarrollo evolutivo de un niño. Lo cual no quiere decir que los elementos más básicos, los que están arriba, como el punto o la línea vertical, pasen a formar parte de los dibujos o los gráficos que realizan los niños de etapas más elevadas. Es decir, un punto situado a modo de ojo deja de ser una marca o una huella al azar en un papel, como un punto cuando el niño empieza sus primeros grafismos, a ser un elemento gráfico simple pero con contenido. Es un ojo, es una flor, es un punto en el espacio, es nieve, por lo tanto pasaría a ser también un elemento de etapas posteriores. ¿Para qué nos va a servir el relacionar y el entender la materia, la expresión plástica, como un lenguaje? Nos va a servir precisamente para poder leer y poder entender y poder decodificar los dibujos de los niños. Poder entender no solo gráficamente que están en la etapa correcta o que desarrollan los grafismos correctos con respecto a su desarrollo evolutivo, sino también a poder leer y entender sus dibujos desde cualquiera de las etapas. Muy importante, y vamos a trabajar, es el trabajo investigador y de pedagogía que tiene Victor Lowenfield, de desarrollo de la capacidad creadora, en la que se analizan y se profundiza sobre las características de cada una de las etapas de desarrollo gráfico. La evolución gráfica del dibujo y la utilización del abecedario gráfico en la lectura y decodificación de estas imágenes o estos dibujos nos va a llevar a extraer del dibujo las unidades gráficas con las que está realizado. En este caso, las unidades gráficas con las que está realizado este dibujo serían varias líneas, varias formas geométricas regulares o controladas, irregulares, como son la cabeza de lo que parece un pez o un tiburón, la línea horizontal para la boca, el punto para el ojo. Por lo tanto, si separamos, como si separásemos una palabra en vocales, separamos nuestro dibujo en unidades gráficas y vamos a saber que el dibujo está realizado con formas regulares o irregulares controladas por el niño. De ahí vamos a vincularnos a la etapa de desarrollo creativo en la que estaría ubicados estos dibujos. Vamos a saber la edad aproximada del niño y si tenemos conocimiento de la edad, vamos a saber si está en el desarrollo gráfico correcto con respecto a la misma. En un dibujo de 5 años pasaríamos a ver formas geométricas, formas regulares o formas que simulan o parecen formas geométricas, como son estos elementos rectangulares para las manos, para los brazos, para las piernas de esta bailarina de un dibujo de un niño de 5 años. Si lo desmontamos, vamos a tener formas regulares, vamos a tener esquemas y con esos esquemas va montando su dibujo final. Cuando vamos a trabajar ya o vamos a leer o a decodificar o a ver, a visualizar dibujos de etapas posteriores, como pueden ser a los 9 años, en la que ya puede estar el inicio, vinculadas a un inicio de un realismo, las líneas empiezan a disponerse vinculadas a lo que es la perspectiva o incluso a líneas valorativas de sombreado de los árboles. Veis que aquí la disposición de las líneas cambia. El camino se va estrechando, las formas, y hay proporción con respecto a los primeros árboles a los últimos que van en el camino, y esa es la simplificación de la línea, nos va llevando también a la vinculación a trabajos más realistas, pero que no dejan de incorporar esos elementos gráficos. Lo que pasa es que ordenados
de diferente forma a lo que podría ser un dibujo de la etapa preesquemática o de lo que hemos visto de los 4 o 5 años. Bien, un dibujo de un niño de 9 años sigue manteniendo ese esquema de la etapa anterior, mantiene, pero está más vinculado a la realidad. Lo que busca es la representación real, busca representar en este caso a su padre, a cómo es el entorno de su padre, a cómo, qué tiene y cuáles son las líneas. Hay una organización mejor del espacio, por lo tanto las líneas también pasan a formar parte de lo que es la estructura técnica del propio dibujo. Espacio, volumen, profundidad, línea de suelo, ¿bien? Pasan a tener más contenido y más significado. Cuando ya tenemos dibujos más realistas, estaríamos hablando de un lenguaje gráfico plástico de los niños de la etapa del realismo. ¿Qué es lo que dibujan? ¿Qué es lo que quieren comentar? Normalmente vamos a encontrar dibujos no tan simbólicos ni tan representativos como pueden ser los de la etapa de 5 años, sino que vamos a incluso tener dibujos más simples de líneas y vamos a tener dibujos con más contenido. En este caso, esa superposición y esa profundidad que nos da los diferentes planos desde la televisión hasta las imágenes de la familia, hasta el sillón, que están superpuestos, aunque es una imagen plana, nos da la sensación de tridimensionalidad, sensación visual. Por lo tanto, ahí tendríamos la utilización de la línea como recurso de perspectiva, fundamental en el estudio y en el análisis de las obras de los niños. Con esto vamos a dar inicio en la próxima sesión magistral a la lectura un poco más puntual de cada una de las etapas de desarrollo gráfico. Por lo tanto, os invito a ver la próxima sesión magistral. Muchas gracias.